Amén. Hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a leer en Isaías capítulo 40, versículo 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire lo que dice la palabra de Dios, y vamos a enfocarnos en algo que la palabra describe y habla sobre las águilas. Mire, hay varios detalles que encierra este versículo. Dice los que esperan a Jehová. Y como hemos predicado en días anteriores, esperar a Jehová o esperar en Dios no es sentarse en una silla a no hacer nada. Hay una fe activa mientras se espera el cumplimiento de la promesa. Y dice que vamos a levantarnos en medio de la situación adversa, de lo complicado, de la escasez, de lo que estemos atravesando. Dice, vamos a levantar, abrir alas como las águilas. Pero muchas veces no sabemos este versículo y no entendemos la profundidad y los códigos o principios espirituales que encierra este versículo. Y si bien es cierto, habla de las águilas, nos referencia a las águilas, que es un ave, pero ¿qué tendremos que aprender sobre las águilas? ¿Qué es lo que refiere este profeta cuando decía que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y se van a levantar, como quien dice, como las águilas? Pero ¿por qué usa Isaías? ¿Por qué en la Biblia se cita y se pone como referencia a un águila? ¿Usted ha comprendido esto? Usted le ha dicho, Señor, revélame qué quiere decir, por qué en la Biblia citan y nos ponen como modelo, como un referente a una águila. ¿En qué se parece una ave a un hombre? En nada. Pero algo debe hacer especial a este animalito que se lo cita con sabiduría y revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Mire, hermano, hermana, el primer punto que describe o que referencia o que destaca en un águila es la defensa, el mecanismo de defensa que usa el águila. Tanto usted como yo, tanto los animales en este reino están expuestos a ¿qué? Algún tipo de ataque. Pero cuando refiere la Biblia a las águilas, referencia al mecanismo de defensa que usa el águila. Usted sabe cómo se defiende el águila cuando va volando, y el cuervo es el único animal que se le posa en el lomo mientras va en vuelo el águila y le empieza a picotear el cuello. ¿Sabe qué animal es? El cuervo. Y cuando dice que levantaremos alas como las águilas, nos hace referencia también al mecanismo de defensa de un águila adulta. ¿Sabe qué es lo que hace el águila para defenderse del cuervo? El águila no desciende a tierra y trata de picotearle. El mecanismo del águila adulta, del águila madura, es que empieza a elevarse casi hasta 5 kilómetros arriba hacia el cielo. Y allí al cuervo le empieza a faltar el oxígeno. Y a falta del oxígeno, el cuervo se desmaya o muere y cae y se desploma. Y deja de atacarle al águila. Entonces cuando dice Isaías 40:31 que seamos como las águilas, te dice, empieza a usar el mecanismo de defensa del águila. Que cuando la gente te critique, te murmure, hable a tus espaldas, trate de hacerte daño por tus espaldas, tú no te pongas al mismo nivel de estarles aclarando, convenciéndole las cosas, porque eso les define a ellos, no a ti. Quien habla mal de ti no te define a ti, sino define a ellos. ¿Quién ataca por la espalda al águila? Los cuervos. Y estas personas que tienen esta práctica de criticar, murmurar, condenar y hablar y hacerte daño por las espaldas, ¿sabe que son ante la Biblia? Cuervos. Y Dios te enseña aquí que seas como el águila, que empieces a crecer más en el espíritu, que empieces a elevarte más en la unción, que empieces a elevarte más con los dones, que empieces a manifestar lo que Dios te ha dado, a volar en las alturas, no a tratar de andar convenciendo a todo el mundo de lo que tú crees y por lo que tú crees.
¿Cuándo usted vio que Jesucristo a los fariseos y a los sacerdotes que estaban allí en primera fila para cuestionarlo, para decirlo, ¿quién es este que se cree que perdona los pecados? Este no echa demonios sino por el poder del diablo. Todos estos, Jesucristo nunca se sentó, perdió el tiempo, días, semanas tratando de convencerlos. Él avanzaba, caminaba, oraba por los enfermos y los sanaba, echaba fuera los demonios, hacía señales y prodigios. Y allí Jesucristo les demostraba que Él era como el águila, que en vez de detenerse a picotear en el piso con estos sacerdotes o religiosos, Él buscaba al Padre en el secreto, Él recibía del Espíritu Santo y Él crecía espiritualmente para testificar el poder del Padre. Hermano, hermana, seamos como las águilas. No solo esperemos a que Dios haga algo, pero cuando nos atravesemos o nos enfrentemos con enemigos que te cuestionen, que hablen mal de ti, que a tus espaldas traten de dañarte tu imagen, dañar y hablar mal del fruto que das del Espíritu Santo, tú sigue creciendo, tú sigue buscando en oración a Dios, sigue buscando la unción, sigue buscando la presencia de Dios, porque el árbol bueno jamás va a dar mal fruto, pero el árbol malo jamás va a dar buen fruto. Y así hay cristianos como cuervos camuflados de árbol bueno que están dando mal fruto dentro de las iglesias. Y por eso Dios te llama, sé como el águila, sé una persona que discierne, es una persona que no se estanca como aves de corral, como los cuervos a picotear y a comer carroña. Crece, dimensiónate y cada vez elévate en más en medio de los problemas, dice la palabra. Tremendo, ¿se da cuenta? La palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y quién cree que va a crecer? ¿Quién cree que se va a elevar cuando se acerca a Dios? El que busca a Dios, no el que está chismeando, cuenteando, murmurando y haciendo daño, sino el que se acerca a Dios. Por eso Dios te dice, sé como las águilas. Que no te detengan los cuervos, tú elévate. Que no te detenga la murmuración, tú elévate. Mientras más arriba estés, pues los cuervos no van a poder alcanzarte. Y es por eso que la gente habla del que da poder. Es por eso que la gente habla del que da fruto. Porque la gente siempre va a buscar algo para distorsionar de ti, para justificar su esterilidad, para justificar su religiosidad y para justificar lo que hacen mal. Bien dice la palabra. Llaman a lo malo bueno y hacen de lo bueno malo, hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Imagínense, la Biblia dice que a los que te atacan por atrás como al águila en el lomo son cuervos. Tremendo. Isaías 40:31 dice, levantarás alas como las águilas. Las águilas se defienden volando más alto, no poniéndose a cacarear en un corral tratando de convencerle a las hermanitas y a los hermanitos religiosos que se creen querubines, serafines y arcángeles, que son capaces de cuestionar a todo el mundo, y si usted mira su vida, es estéril. Tienen lucha tras lucha, batalla tras batalla, no crecen, no dan fruto bueno, ya habla que son. Tremendo. Pero Dios te llama con esta palabra a que salgas del corral de cuervos para que seas águila. Por eso dice la palabra, el que está en Cristo, que es nueva criatura. No dice el que está sentado en la iglesia es nueva criatura, el que está en Cristo. Y el que está en Cristo es una relación, una comunión, buscar diariamente a Dios. La iglesia no es iglesia cuando se sienta cada domingo a escuchar prédica. La iglesia es iglesia y da testimonio de Dios cuando está afuera, en el mundo, donde hay pecado, donde hay murmuración, donde hay envidia, donde hay chisme, donde hay dolor, donde hay venganza, donde hay ira, enojo. Allí usted tiene que ser iglesia. Pero sé como el águila. Crece, dimensiónate. Dice la palabra, Isaías 40:31, como las águilas, sé como el águila. ¿Y usted ha escuchado o entendido ya que la salvación es personal? Y cuando te dice que seas como el águila tiene una identidad de individualidad, no de individualismo, sino de individualidad. No es lo mismo individualidad que individualismo. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero hermano, hermana, quiero que tenga usted bien claro el concepto. La individualidad es que usted tenga una identidad bien establecida en Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta?
Cuando usted es individualismo o individualista, solo mira por usted, solo quiere para usted, solo usted quiere estar bien, solo que Dios me bendiga, solo que Dios me dé a mí bendición, solo que me prospere a mí. Allá el que está en la esquina mendigando, estirando una mano, allá el que está desnudo, allá el que pasa hambre, allá, uy, no, viene ese fachoso, me va a robar, uy, yo ando con mi nariz respingada, no, que Dios lo ayude porque yo no. Esto es ser individualista. Pero la individualidad habla de tener identidad, carácter, personalidad, dominio. Y la Biblia te habla de que seas como el águila, que tengas tu principio de individualidad. ¿Y por qué refiere esto? ¿Y por qué menciono esto? ¿Sabe cuál es el único animal que vuela solo? El águila. Usted ve a los patos en manada, palomas en manada, codornices en manada. Usted ve incluso ahí a las gallinas en manada en el corral. Pero el único animalito, el único ave que vuela solo es el águila. Y así como la águila, usted tenga la individualidad y la fe completa de que si usted es el único capaz de creerle solo a Dios por algo, que nadie lo detenga. Que usted tenga su fe bien marcada aunque los demás no crean. Que usted siga sirviendo a Cristo aunque los demás no lo hagan. Que usted siga avanzando en Cristo aunque los demás no lo hagan. La individualidad. ¿Sabe qué hace? Si el líder de la manada de los gansos, en vez de ir hacia el oriente, va hacia el occidente, todos le siguen. Así cesó la muerte. Pero aún los animalitos son sabios y tienen instinto. ¿Cuánto usted más y yo que somos hijos de Dios y que dice que el que no tenga sabiduría pídasele a Dios y que le va a dar abundantemente y sin reproche? A donde quiero llegar es que muchas veces para ser como el águila en Cristo Jesús, en Dios, en su propósito, en su asignación, usted va a tener que dejar la manada, el grupo, va a tener que dejar sus conocidos para avanzar en solo lo que usted le está creyendo a Dios. El águila no espera a que mamá águila, que papá águila, que los hermanos águila vuelen en conjunto para ir a hacer algo. El águila, una vez que está autónomo, vuela solo, camina solo buscando por allí las cosas. Así dice Dios: sé como el águila. Ten tu individualidad, tu fe autónoma, tu fe para creerle a Dios por el todo y en todo. Nadie puede darte creyendo a ti por lo que tú estás llamado a creer. Porque si así fuera, hermano, hermana, el mundo fuera distinto. Sigue creyendo por lo que Dios te llamó a creer. Sigue creyendo que por medio de ti Dios va a salvar a tu familia. Sigue creyendo que por medio de ti vas a testificar poder de Dios. Sigue creyendo que por medio de tu fe tú vas a dar fruto y testimonio a esta tierra. Hermano, hermana, nadie va a poder creer por lo que tú estás llamado a creer. Y nadie va a obtener por tu fe lo que solo tú estás peleando por la fe. Entonces, hermano, hermana, cuando Isaías 40:31 te dice: sé como el águila, ten tu individualidad, ten tu identidad en fe. Si tienes que avanzar, solo avanza. Si tienes que creer por algo, solo cree. Si tienes que luchar y batallar por algo, solo hazlo. Sé como el águila, no dependas de nadie. La fe no es comunal, no es grupal. Aunque Dios quiere salvar a toda la humanidad, no toda la humanidad quiere meterse en fe, en ayuno, en oración, a buscar y a clamar por lo que Dios te llamó a creer a ti solamente. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Mira, un referente de que Pedro fue como el águila, con sus errores, sí, porque todos cometemos errores. Es que cuando Jesucristo venía caminando por las aguas y la barca se mecía a tal punto que pensaban que iban a morir, ¿qué gritaron todos llenos de miedo? ¡Un fantasma! Pero solo un Pedro se atrevió a ser como el águila y a decirle: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo: ven. Mientras todos gritaron un fantasma, como las gallinitas cacarean cuando se asustan en el corral, Pedro dijo: manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Fue como las águilas, fue individual. Aunque estaba en el mismo grupo, en la misma canoa, en la misma tormenta, él creyó por algo diferente y solamente él. Porque en la Biblia no refiere que haya otro hombre que haya caminado sobre las aguas como lo hizo Pedro. Individual.
La fe es individual. Tú vas a provocar cosas sobrenaturales por tu fe individual. Sigue creyendo que Dios te da las promesas. Ven el Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser salvo? Tú y tu casa. Pero es tu fe. Mientras tú creas y te levantes como el águila, vas a ser el instrumento de salvación por tu casa. Pero si tú no te levantas en fe, en individualidad, en fe, sostenido firme, en que tu propia familia te cuestione, te rechace, te abandone, te deje solo y te procure el mal, como lo hicieron con José, mientras tu fe permanezca individual en Dios y fuerte en Dios, tú vas a ser el medio para salvar a tu familia. ¿Ahora entiende? No es solo irse a sentar en la iglesia y decir, es que Dios me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. No, tienes que ser como el águila, firme, definido, establecido, con identidad propia, que nada te detenga, que las discusiones no te detengan, que los cuervos no te paralicen. Sigue levantándote, sigue elevándote a las alturas, sigue dimensionándote. Tremendo, ¿se da cuenta? Por eso dice que el justo, ¿por qué va a vivir? ¿Por la fe de su mamá, de su tío, de su pastor? El justo por la fe, es decir, por su propia fe, vivirá. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Pero si usted sigue siendo una gallinita de corral que solo se junta con las hermanitas a cacarear, muerta espiritualmente, no mueve poder, no mueve gloria, no crece, no se dimensiona, hermano, hermana, ni usted ni su casa se va a salvar. Por eso dice la palabra, la senda del justo es como cuando raya el alba. Que la luz del día va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Crecer, elevarse como el águila. No importa los problemas, los que te hagan afrenta, elévate. Usa el mecanismo de defenderse como el águila. Crece, elévate, dimensiona, busca más a Dios. Porque mientras ellos hablen de ti, Dios va a estar hablando de ti cuando sanes de enfermos, cuando eches fuera demonios, cuando te muevas en profecía, en ciencia, en milagro, en discernimiento, en don de ciencia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? De ti depende. Sé individual en tu fe, ten identidad propia. Tremendo. Ahora va entendiendo qué quiere decir Isaías 40:31. Suena sencillo, pero no profundizamos en lo que Dios y en la que la palabra refiere y el Espíritu Santo refiere. Isaías 40:31, como las águilas. Tremendo. Otro punto, otro código, otro misterio, otra revelación de las águilas. El tercero es esforzarse por conseguir algo. Cuando la palabra te dice que seas como las águilas, el águila, para cazar su alimento, ¿qué hace? Vuela, sale a buscar, se esfuerza, está enfocado, concentrado en hacer algo. El águila es el único animal que no come cualquier cosa muerta. Él no se contamina con despojos o carne putrefacta. Él se esfuerza para alimentarse algo que le haga bien y le dé provecho. Pero hoy las hermanitas y los hermanitos han cogido la moda de ir y sentarse cada 8 en la silla, sobarse la pancita como Buda y decir amén, gloria a Dios, aleluya, me va a bendecir. No, dice, sé como las águilas. Esfuérzate por conseguir lo que Dios ya te ha mostrado. Esfuérzate por conseguir lo que Dios ya te ha prometido. Esfuérzate por sostener, retener y crecer en la unción que Dios te ha dado. A eso te dice cuando dice sé como las águilas. Esforzad, valientes, esforzados por lograr lo que Dios ha dicho. El águila no va y espera que ahí los gallinazos dejen escombros de un león o de algún animalito y se come la basura. No, esfuérzate. Y aún en esto el cristiano es cómodo y se contamina y come algarrobas, porque aún hoy el evangelio está contaminado y prostituido. Todo es dame plata y Dios te va a bendecir, porque la semilla según su género. Si me das plata en el altar, Dios te va a dar plata. ¿Dónde dice que usted compra la bendición de Dios? Y aún el cristiano, como no se esfuerza como el águila para obtener alimento sano, provechoso y sin contaminación, se conforma con cualquier que se hace llamar predicador y a escuchar cualquier falacia. Y aún la palabra dice que teniendo comezón de oír lo que quieren oír, se buscarán falsos predicadores.
Y en el Antiguo Testamento habla de que un espíritu le habla a Jehová y le dice: yo seré un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas. Y el cristiano que no se esfuerza por conseguir el alimento espiritual, escudriñando la palabra, escuchando a un verdadero pastor, escuchando a alguien que tenga sana doctrina, porque Jesucristo te dio el indicador, la señal para que tú sepas quién es de Dios y quién no. ¿Qué dijo Jesús? Guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Pero ¿por qué les vas a conocer o a reconocer? Por los frutos. Jesucristo te dice: va a haber falsos profetas, falsos predicadores, gente falsa que te habla en el nombre de Dios. Pero tú vas a reconocer por fruto, fruto que sana al enfermo, fruto que hace señal y prodigio, fruto que echa fuera demonios, fruto que levanta al caído, que liberta al cautivo, fruto. Porque el Espíritu Santo está solo donde se le obedece, donde se hace la voluntad de Dios. Por eso Hechos 5:32 dice que Dios da de su Espíritu solo a los que le obedecen. Tremendo. Esfuérzate como el águila para conseguir lo que Dios te ha mostrado. Esfuérzate como el águila para buscar algo provechoso de Dios. Esfuérzate como el águila para escudriñar la palabra. Esfuérzate como el águila para estar de rodillas ante Dios, buscando y clamando a la presencia. Esfuérzate como el águila para no contaminarte. Esfuérzate como el águila para poder crecer y dimensionarte. Esfuérzate, hermano, hermana. Estar sentado en la iglesia no es estar en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura, y pasas de la carne al espíritu, y cuando tienes el espíritu das del espíritu. Por eso cuando Pedro salió del día de Pentecostés, ¿qué recibió? Del espíritu. Y Hechos 1:8, ¿qué dijo Jesús? Cuando reciban poder, testificarán poder en Jerusalén, en Samaria y en Judea y de los confines de la tierra. Y Pedro, después del día de Pentecostés, que se esforzó y esperó por conseguir la promesa del Espíritu Santo, cuando le vio al cojo, al paralítico que pedía moneda sentado a la puerta, llamado del templo de la hermosa, ¿qué decía? De lo que tengo te doy. Porque se esforzó en buscar, se esforzó en retener y se esforzó en dar a otros lo que él tenía. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si usted no tiene Espíritu Santo, así tenga cursos teológicos, seminarios y títulos colgados atrás en su escritorio, si no tiene el Espíritu Santo, nunca va a dar de Dios. Porque al hombre podemos engañarle con teología, cursos, seminarios y talleres, y no está mal prepararse. Pero si no tenemos del Espíritu Santo, ni estamos en la voluntad de Dios, ni hacemos lo que Dios demanda en el modelo bíblico para ser ministros de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta? El ave no se contamina, el águila no se contamina con cualquier alimento. Y esto, el código que Dios te da, el principio que Dios te da aquí, es que tú no te contaminas con falsa doctrina. Escudriña la palabra, esfuérzate por tener conocimiento, esfuérzate por tener comunión y relación con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana. Y la gente que va a la iglesia, a los encuentros y todo, que recibe en esta iglesia por gracia los dones, sale con don de lengua, sale activado los ojos espirituales, sale activado los oídos espirituales. Hermano, usted tiene que entender, los dones, la unción Dios le da por gracia. Pero retener y crecer, eso cuesta. Por eso habla de las vírgenes sensatas e insensatas. Tenían lámparas, pero no todas aceite. Y usted puede tener los dones por gracia, pero el aceite no, el aceite es carísimo. Porque el aceite usted tiene que doblar rodillas frente al piso y clamar y gemir a Dios. Tiene que negarse a sus propios deseos y a su voluntad para hacer la de Dios. Tiene que creer en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Tiene que cerrar la puerta de su aposento y buscar a Dios en el secreto. Tiene que buscar delante del altar como Ana en la iglesia. Tiene que presentarse como sacrificio vivo y agradable a Dios. Tiene que ser santo porque Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Porque tiene que ser obediente, porque la obediencia agrada a Dios más que multitud de sacrificios. Así se obtiene el aceite. Pero la gente está acostumbrada a no esforzarse, y por eso recibe de Dios y se apaga. Habla lenguas y se apaga. Escucha a Dios, después ya no escucha a Dios. Un tiempo busca a Dios y después no busca a Dios. Porque no es como el águila, no se esfuerza
por no contaminarse, no se esfuerza por retener la presencia de Dios, no se esfuerza por tener comunión con Dios, no se esfuerza por ser obediente, por andar en santidad. ¿Y qué te decía Isaías 40:31? Que esperes en Jehová, pero que mientras esperas a Jehová, y para que tengas la promesa de nuevas fuerzas y que levantes alas como las águilas, es que te esfuerces mientras esperas a que Dios haga lo que ha dicho. Sé como el águila, esfuérzate. ¿Usted cree que no cuesta un sacrificio hacer lo que Jesucristo dijo en Mateo? ¿Qué estableció Jesús? Busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Estás enfermo? Va a ser añadida sanidad. ¿Estás en crisis? Dios va a añadir la solución en la crisis. ¿Te falta pan? Cuando buscas primero el reino de Dios y te esfuerzas, te va a proveer. Cuando te falta finanzas, busca a Dios, primero a Dios. ¿Se da cuenta? Pero la gente no se esfuerza, está en casa, cómodo, acostado, panza arriba. Y perdón la expresión coloquial, esperando que Dios mande ángeles o cuervos con pan y carne por la mañana y la tarde. Esfuérzate por el alimento de la palabra viva. Esfuérzate a ir a donde hay unción y poder de Dios. Esfuérzate a clamar a Dios. Esfuérzate en acercarte a la casa de Dios. Aún David, siendo rey de una nación, dijo una cosa: he demandado y esta buscaré. Estar todos los días en la casa de Dios para buscarlo en oración. Hacemos lo básico y queremos lo extraordinario de Dios, y así no funciona. Sé como el águila, esforzado para todo. Amén. Otro código, otro principio, cuando dice sé como las águilas. ¿Sabe qué hace el águila cuando viene la tormenta con vientos impetuosos? El águila es el único animal que cuando ve la tormenta y vientos impetuosos, él alista sus alas porque sabe que esa corriente contraria la va a levantar más. Pero ¿sabe qué hacen otros animalitos, otros avecillas? Cacarean y se van corriendo al gallinero a esconderse. ¿Qué te quiere decir esto? Que las crisis es precisamente donde te vas a elevar. Que en las crisis es donde a veces vas a ver el favor y el poder de Dios levantándote a las alturas. No le corras a las crisis, no le corras a los problemas. Es por eso que la palabra dice y afirma: muchos llamados, pocos escogidos. Y el cristiano va a la iglesia y todo está color de rosas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Viene la enfermedad, viene el problema, viene la crisis, viene el dolor, viene la escasez, viene algo. ¿Y qué sabe qué hace? Se va corriendo de la iglesia a esconderse en su casa. Y la palabra en Isaías 40:31 dice: sé como las águilas, que en medio de la tormenta, de la crisis, de la tempestad, afírmate en Dios, sostente de Dios, porque Dios algo grande hará. No es sencillo así, porque a la carne se estremece, pero confía en que Dios lo va a hacer. Por eso dice que confía en Dios, no va a ser ¿qué? Defraudado. Es precisamente que el águila nos refiere en la palabra como un modelo, que cuando hay crisis, problema, viento contrario, tormenta, el águila se alista y dice: voy a elevarme más con estos vientos. No se esconde, no corre, no huye. Tremendo. Lo que parece contrario te va a impulsar. ¿Sabe cuándo el avión levanta vuelo? Cuando va corriendo en contra del viento. Cuando el águila se levanta, cuando viene el viento contrario. No espera que todo sea como resbaladera así. No es sencillo, pero no es imposible. Porque ahí se nos olvida que dice: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No va a ser sencillo. Por eso Dios le dijo a Josué: esforzado y valiente. Y no es sencillo ser valiente a veces, pero a veces nos toca agarrarnos en fe y decirle: Dios, aquí estoy, temblando, pero aquí estoy. Aunque quizás no es fácil, pero aquí estoy. Aunque parece que no, pero aquí estoy. Sé como el águila, que en las crisis confía de que Dios va a hacer algo y que Dios te va a levantar. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Es que el diablo no le levanta guerra al cristiano que está sentado y religioso. Mucha gente dice: es que Dios me está probando. ¿Cómo sabes que es prueba? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Estás ejerciendo lo que Dios te dio?
Estás vivo y activo que en el espíritu y en la unción que Dios te dio. Has persistido contra viento y marea en lo que Dios, pues no es prueba de Dios, es consecuencias de lo que deshonraste a Dios. Porque el diablo paga mal a sus devotos, a sus servidores. Tenga en claro esto, hermano, hermana. No todo es prueba y proceso de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta? Y dirá, sí, pero es que es un águila y es fácil hablar. Sí, no es sencillo. A mayor fe, mayor prueba. Eso usted tiene que saber, yo no le voy a engañar. Pero mientras más es la prueba, más es la crisis, más algo hace Dios cuando usted confía y es como el águila, fuerte, con identidad, individual en su fe, fortalecido en Cristo Jesús sobre la roca. ¿Sabe dónde venció David a Goliat? En medio de una crisis. Porque mientras un gigante atemorizaba el ejército de una nación y un reino entero temblaba ante este gigante, David llegó ungido. Y no ha de haber sido sencillo toparse a un gigante de 3 metros que te podía coger y aplastarte como a pulga. Pero fue en medio de esa crisis, de esa adversidad, que Dios se glorificó cuando un David, sin escudo, sin carro y sin arma, con una piedrita en el poder de Dios, venció a un Goliat. La crisis. Un José llegó a ser ¿qué? Gobernador de una nación, de un reino, en medio de la crisis. Le abandonaron, lo quisieron matar, lo persiguieron, le levantaron falso testimonio, terminó como esclavo, terminó en la cárcel. Pero esto le condujo a que en medio de la crisis se ha posicionado por Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo, hermano, hermano. No espere crecer en fe si no vence sus crisis, sus tormentas. Sé como el águila. Prepárate cuando venga la adversidad. Algo Dios hará. Ahora comprende lo que dice Isaías 40:31. Como las águilas. Bonito repetir, ¿no? Difícil hacerlo. Tremendo. Quinto punto. Transformación. Cuando Isaías nos dice como las águilas, te habla de transformación, no de tradición. Y hay cristianitos y cristianitas, hermanitos y hermanitas, que se van a sentarse a la misma iglesia donde están muertos y muertas espirituales, están endemoniados y endemoniadas, están enfermas producto de los demonios dentro de su cuerpo, porque viven en una tradición y no en transformación. Y cuando Isaías 40:31 dice como las águilas, el quinto código o principio te habla de transformación. Y dirá, ¿por qué? Porque a las águilas a cierta edad, cuando ya están medias longevas, se le multiplican tanto las plumas que ¿sabe qué ocasiona esto? Peso extra. Y ya no son tan ágiles para volar y maniobrar. Ya este peso les impide ser certeras en atrapar la presa. Ya no pueden dominar los aires, subir y bajar como lo hacían cuando tenían un plumaje nuevo. Y cuando te habla que seas como las águilas, te llama transformación. ¿Y sabe qué hace el águila cuando está en estas? Busca un lugar donde meterse y aislarse. ¿Y sabe qué hace con su pico? Pluma 1, pluma 3, pluma 4, pluma 1000, pluma 1500, pluma 1600 y se queda como un pollo pelado, sangrando y adolorida. ¿Y sabe qué hace? Espera pacientemente que un nuevo plumaje crezca para ser mejor de lo que era antes. Y por eso dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. El plumaje antes, que tenías antes de llegar a Cristo, debe ser arrancado. El plumaje que te da peso extra, que te ata pecado, debe ser arrancado de tu vida. El código que te habla de que seas como las águilas de Isaías 40:31 es que tienes que arrancar de ti todo lo que te causa estorbo para crecer en Dios. Vas a tener que arrancar amistades de tu círculo social, vas a tener.
Vas a tener que arrancarte de relaciones sentimentales, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que arrancarte de familiares por un tiempo para seguir clamando por ellos, vas a tener que arrancártelos. Vas a tener que arrancarte de malas costumbres, vas a tener que arrancarte. Vas a tener que arrancar el dejarte de tomar malas decisiones, vas a tener que arrancarlo. Y no va a ser sencillo, va a doler. Pero por eso Isaías 40:31 nunca nos engaña y dice: sé como las águilas. Para ser transformado por Dios vas a tener que arrancar cosas y personas y relaciones y decisiones y costumbres de tu vida. Transformación, como el águila. Pluma que esta no me ayuda, chao. Personas que no me ayudan, plum, chao. Relaciones amorosas que no me ayudan, plum, como la pluma, chao. Aunque duela, aunque sienta sangrar, espera lo nuevo de Dios. Espera en Dios. Sé como las águilas. Arranca de tu vida toda la práctica que te está estancando, estilos de vida y mundanalidad que te tienen apagado, apartado y no te dejan crecer en Dios. Transformación. Cuando usted se transforma, entra en un movimiento de Dios, en un mover del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: la oración del justo, ¿qué es? Poderosa y eficaz, trae un resultado, trae un mover del poder de Dios. Y hay gente que tiene error de concepto, que piensa que moverse es lo mismo que avanzar. ¿Le parece a usted que moverse y avanzar es lo mismo? No. Y hay gente que piensa que moverse y sentarse en la iglesia 30 años es crecer en Cristo. No. Usted se mueve a la iglesia cada 8, pero si usted no crece, no tiene poder, unción, autoridad, no opera en dones, no está en dimensiones que Dios nos llama a volar como las águilas, usted solo se está moviendo. Mire, si yo hago esto aquí, ¿qué hago? Muevo el brazo, pero avanzo a algún lado. No. Usted puede mover las piernas así y marchar. Usted está moviéndose, pero no avanza. Es solo movimiento. Y así hay gente que está moviéndose a las iglesias por décadas y ni crece, ni recibe Espíritu Santo, ni da poder a otros. Dios quiere gente que avance como Pedro. Avanzó al monte alto, al día de Pentecostés, recibió, pero avanzó a ver dónde hay enfermos, dónde hay endemoniados, dónde hay gente que necesita el evangelio. Avanzó a creer por el Espíritu Santo, lo recibió y avanzó a hacer señales y prodigios, hasta el punto que con las sombras sanaba enfermos. Avanzar. Pero hay gente que solo se mueve a la iglesia, a la misma silla, se mueve la misma rutina cada 8 por décadas. Moverse y avanzar es diferente. Y Dios nos llama a avanzar, a transformarse. Si usted no se transforma en el águila que Dios espera, ni usted ni su casa va a ser salvo. Porque el águila, el cristiano que es como el águila que se transforma, es el que va a poder tomar la promesa por su fe, porque cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Por eso dice la palabra: yo y mi quién serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Tu fe tiene que ser transformada, y tu fe debe tener la identidad e individualidad para que nada te arranque ni te derrumbe. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Mire, Hebreos 13:1 dice: despojándonos de todo peso y de todo pecado. Hebreos 13:1 dice: despójate de todo peso y todo pecado. Hermano, usted no puede andar cargando peso de todo el mundo. Ay, es que acá no tiene que comer. Ay, es que acá no tiene esto. Ay, es que acá está enfermo. Ay, es que acá quiere ofrenda de amor. Ay, es que acá no tiene víveres. Ay, es que acá. Y si usted ve todas estas personas, ni buscan a Dios, ni claman a Dios, ni obedecen a Dios. Y Hebreos 13:1 dice: desecha todo peso, entrégale a Dios. Por eso el mismo Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Toma la cruz de toda tu descendencia y sígueme. No, toma tu cruz y sígueme. Porque cuando tú estás siguiendo a Dios solo con lo que tú tienes y estás llamado a cargar, a pelear y a creer, y entregas el resto a Dios, Dios va a obrar. Mire, Hebreos 13:1 es muy claro: desechando todo peso y el pecado. Y no va a haber transformación si tú no sueltas tu pecado,
Y si no sueltas todo ese peso, esas relaciones, esas personas, esas amistades, esas prácticas que te dan peso y carga para seguir a Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta? Transformación. Usted se transforma de con quien se rodea. Si usted pone al águila a crecer con gallinas y polluelos, ¿sabe qué va a hacer el águila? Solo se va a limitar a ver cómo otras aves vuelan, aunque él fue diseñado para volar. Influye mucho el entorno en el que tú estás. Y si usted se les lleva con hermanitas religiosas que más allá de saber Biblia y repetir como lorito versículos, y cuando oran ni se mueve Dios ni hay gloria, Dios te llama a volar, a crecer, a abrir alas, a buscar gente que se mueva en dimensión, gente que se mueva en unción, gente que se mueva en niveles, gente que cuando diga en el nombre de Jesús, cosas sucedan. Eso espera Dios. Transformación. ¿Se ha visto qué pasa cuando una manzana está mordisqueada y se empieza a podrirse? Contamina toda la cesta. Ahí está el principio y el código de individualidad. Si estas hermanitas me afectan, sigan su camino. Les exhorto y me aparto. Por eso dice la palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿a dónde va a entrar? Al reino de los cielos, sino el que es nueva criatura y está en Cristo, el que ha nacido del agua y del Espíritu. ¿Sí o no que dice la palabra? Y escudriñe. El que no ha nacido ¿de qué? Del agua y del Espíritu, ¿a dónde no va a entrar? Al reino de los cielos. Transformación. Ser como el águila. Arráncate de ti todo lo que te está estancando y te roba la presencia de Dios, que quizás en el momento te va a doler, vas a sentir que quedaste mal, débil, pero eso te va a fortalecer. Y Dios mirando que haces tú eso por amor a Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios contigo? Sé como el águila. Sexto punto y último, el legado. ¿Qué es un legado? ¿Usted sabe qué es un legado? ¿Por qué refiere la palabra Isaías 40:31 como las águilas? Legado es dejar una enseñanza, es formar a alguien que viene detrás de ti. Un legado es dejar un camino establecido para los que vienen detrás de ti. Ese es un legado. Dejar algo que cuando tú no estés siga funcionando, operando, moviéndose, funcionando de la misma manera. Eso es un legado. ¿Y por qué habla de que seas como las águilas? Las águilas dejan un legado. Dice que las águilas, cuando los polluelos ya están medios grandecitos, van poniendo plumas alrededor de las ramas, y las aguilitas van allí a estar en las ramas así, hasta que un día dice que la águila madre o padre extiende la ala y el polluelo sube por su ala hasta su lomo. ¿Y sabe qué hace el águila mamá o papá? Se lanza del nido y emprende vuelo con el polluelo en sus lomos. Y se eleva, ¿y qué cree que hace? Dios le bendiga, polluelito, tenga el paracaídas y bótese, ¿no? Está arriba y el polluelo, híjole, ahora sí. Polluelo abajo. Porque así el águila, padre o madre, le está enseñando el legado al polluelo de que él está diseñado para volar. Y el polluelo tiene que abrir sus alas para levantarse en las alturas. El código que te enseña aquí, el legado es este: que lo que tú recibes y has aprendido de Dios en lo natural por la palabra y en lo espiritual por don y unción, tú formes y hagas partícipe a otros de lo que Dios ya te enseñó a ti, de lo que tú ya sabes hacer por medio de la revelación del Espíritu Santo. Cuando te habla que seas como el águila, es que tú como cristiano estás llamado a formar y a enseñar y a testificar a otras personas de lo que Dios dice en tu vida que también puede hacer en ellos. Que cuando tú ya no estés, ellos también pueden buscar y clamar a Dios, y que Dios les va a responder también a ellos, y ya no solo por medio de ti. Esto es dejar un legado. Pero si como cristianos no estamos formando, no estamos dando por gracia lo que recibimos de gracia a otros, y no hay gente que venga detrás de nosotros, no estamos siendo exitosos
como dice la Biblia, como el águila y dejando un legado. ¿Se da cuenta? Dejar un legado es transferir lo que Dios te dio a ti a otros. Es como el padre águila le toma el polluelo del nido, lo sube en sus lomos, lo lleva arriba y lo bota en el aire. Porque le está entregando, transfiriendo el conocimiento de cómo tiene que volar. Y el padre águila no hace esto una sola vez, porque cuando el polluelo está a punto de hacerse huevo revuelto contra el piso, lo agarra y lo vuelve a elevar. Esto es dejar un legado, formar, transferir, testificar, enseñar. Aunque a la primera no funcione, aunque a la segunda no funcione, aunque a la tercera no funcione. Ya que hay un principio importante, mire, que ahorita me dice el Papá Dios. No toda la gente va a estar dispuesta a dejarse enseñar. No toda la gente estará dispuesta a aprender. Ya no depende de Dios. Ya no depende del ministro ni que ha testificado unción y poder. Depende de usted. Tremendo. Séptimo punto, enfoque. Y con esto termino. Solo el águila y exclusivamente el águila puede detectar un objetivo, una presa, un ruedo a más de 5 kilómetros. ¿Se da cuenta lo que es ver hacia 5,000 metros desde una montaña? ¡Wow! Hoy muchas veces con los lentes no vemos ni más allá de nuestras narices. Pero el águila es el único animal diseñado que puede ver y enfocar algo a 5 kilómetros de distancia. Y es el único animal que cuando detecta y mira ese alrededor o ese objetivo, se enfoca en esto y nada le distrae. Y el águila se lanza desde la altura y tiene visto allá el objetivo y surca, y hay otros pájaros, y hay ramas, y hay animales caminando en el piso, y se le cruza por ahí un avión, un helicóptero, y el águila está enfocado en lo que él determinó lograr. Y nada le desenfoca y nada le distrae. Y cuando Isaías 40:31 te dice como el águila, te habla del enfoque. Porque no es importante solo tener visión, sino el enfoque. ¿Sabe qué es visión? ¿Y qué es enfoque? Visión es lo que se quiere llegar a hacer o lograr. Visión. ¿A dónde visiona usted llegar? ¿A dónde visiona usted alcanzar? Visión en una empresa es a dónde quiere llegar la empresa o qué quiere llegar a hacer dentro de varios años. Eso es visión. Enfoque es avanzar hacia el objetivo para que la visión se haga una realidad. Y a muchos cristianos les falta enfoque, porque Dios les da visión, vas a ser predicador a las naciones. Dios les da visión y son profetas. Dios les da unción y son ministradores de liberación y sanidad. Tienen ya la visión, saben lo que Dios les llama a hacer. Lo que no hay es el enfoque. No basta solo ver, solo tener visión, hay que enfocarse. Como el águila, mientras no llega ahí, toma la presa, no logra su objetivo, no se desenfoca. Pero el cristiano está, hoy voy a la iglesia y se le cruza por ahí la película, mejor la otra semana. O la hermanita, no, pero ahí se le cruza a tu hermanita en el chisme, en el cuento, la clique de morir, no, ya no voy a la ayuda y a la oración. Se le cruza una actividad por ahí, no, ya no voy al culto, Dios sabe y Dios conoce. A Dios le gusta la familia unida. Hasta romántico suena. El enfoque. Y Satanás nos tiene a los cristianos amarrado al palito a una zanahoria como a los burritos. Desenfocados. Porque el diablo te va a dar el dulce que te gusta para desenfocarte. A Sansón, Satanás le dio una Dalila y lo destruyó. Tenía visión, tenía llamado, no tenía enfoque. Dios, a Adán, le dio la designación. Sabía qué no tenía que hacer. Pero Satanás puso a su mujercita querida, manipuladora y tóxica, para que coman de la manzana. ¿Y qué pasó? Desterrados del Edén. Tienen visión, tienen llamado, les falta enfoque.
No dejarse distraer ni convencer por nada que ya no ha dicho Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Judas tenía la visión grande de Dios y lo que hacía Jesucristo, pero no tenía enfoque correcto. Su enfoque era meter la mano a la bolsa. Oh, qué bendición para mí. Oh, qué bendición para las canastas de amor. Oh, qué bendición, pan para mí y mi familia. ¿Se da cuenta? El enfoque incorrecto también te destruye, así como los que no logran enfocarse en lo que Dios te da. ¿Se da cuenta, hermana? Por eso dice la palabra: puesto los ojos en ¿quién? Autor y consumador de la fe. Dios está esperando que seamos como las águilas. No solo que hablemos, que levantaremos alas como las águilas. Ya hasta espirituales hablamos. Y si ustedes no pueden ni alzar el pie para ir a la iglesia, le pesan los pies, porque más rápido va a las cosas de entretenimiento mundanas que a la iglesia de Dios. Más rápido sale corriendo al trabajo que a la casa de Dios. Y si usted se da cuenta, para ir al trabajo, ¿quién lo motiva? Nadie. ¿Quién les llama a venir a trabajar? Nadie. Para hacer sus trámites, para abrir su negocio, para ir a comprar cuando le da hambre, ¿quién le motiva? Nadie. Pero para ir a la iglesia quieren que les llame, que les mande mensajes, que les estén cada rato animando, dando impulso, visitándoles. Usted busca lo que usted necesita. Punto, sencillo. Tremendo. Entonces, para concluir, Dios espera hijos cristianos, cristianas que sean como el águila, que no pierdan el tiempo en guerras innecesarias, que sean como el águila. El mecanismo de defensa sea buscar más a Dios para crecer más en el espíritu, y con fruto bueno callar a las que hablan con fruto malo. ¿Se da cuenta? Individualidad, no individualismo. Que tengas identidad en tu fe y que nada te derribe y nada te arranque. 3, esforzarse por conseguir, retener, guardar y no contaminarse, por crecer en Dios, buscar palabra viva de Dios. 4, no te escondas en las crisis, no huyas de la presencia de Dios. Afírmate para que seas tú fortalecido como el águila, hermana. Transformación. Arranca de ti todo lo que te detiene y te estanca, toda práctica, pensamiento, palabra, amistad, persona, relación, toda costumbre y tradición. Arráncalas de tu vida. Te va a doler, pero eso te va a hacer bien. Vas a ser dimensionado por Dios. Legado, forma, transfiere, busca dar algo de Dios. No solo, es aburrido, toda la gente habla de Dios y Dios nunca se mueve. Testifica como un legado de poder y autoridad a donde tú estés. Enfoque. No solo basta tener visión, sino enfoque, que nada te distraiga de lo que Dios ya ha determinado para ti. No es sencillo, pero Dios te va a ayudar. Quizás aquí comprendemos por qué dice Isaías 40:31, pero a los que esperan a Jehová, que Él haga, pero tu obra. ¿Tendrán qué? Nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Pero el águila, para levantar alas, ha tenido que hacer todo esto. No ir a sentarse cada noche en la iglesia a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Es para autoevaluarnos y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar.